All right, wonderful. We're going to go ahead and get started. Good evening, everyone, and welcome. We're so glad that you're here with us this evening for this important conversation about who pays when it comes to Chicago Public Schools in the city of Chicago. My name is Hal Woods. I'm the Chief of Policy at Kids for Chicago, and I'm joined here this evening by Vanessa Espinoza, also with Kids for Chicago. Buenas noches a todos y bienvenidos. Estamos muy contentos de que estén aquí con nosotros esta noche para esta importante conversación sobre quién paga qué cuando se trata de las escuelas públicas de Chicago y la ciudad de Chicago. Él es Hal Woods, él es el jefe de políticas aquí en Kids for Chicago y mi nombre es Vanessa Espinosa de Kids for Chicago también. I know it's a Wednesday night. You're probably juggling a million things right now. Maybe you just got dinner on the table. Maybe you're still in the car. Maybe you're finally sitting down after a long day. However, you're joining us tonight, so get comfortable and settle in, and we're grateful to have you here. This is a webinar format, which means we won't be able to see or to hear you as much as we would like, but we do want to hear from you. And so you can engage in the Q&A box throughout, and we'll do our best to answer as many questions as possible. Now let's talk about why we're here tonight. Chicago Public Schools is facing a big decision, whether or not to reimburse the city of Chicago for a $175 million pension payment that the city has historically covered. This is more than just a one-time budget item. It's a decision that affects every CPS school, every student, and every classroom. So tonight we're going to break down how we got here, so the history of the pension payment. We'll talk about where CPS's budget stands today and what's at stake. We'll talk about arguments on both sides so you can form your own perspective. And then we'll also talk about what happens next and how this decision could shape CPS's future. Now, we know that this can feel complicated. We're talking about school budgets, pension funds, city politics, but our goal is to make it as clear and accessible and relevant to you. And by the end of this session, we want you to walk away feeling informed and empowered to engage in this conversation in whatever way makes sense for you. So with that, we're about to jump in. Sé que es un miércoles por la noche y probablemente estén haciendo malabarismos con un millón de cosas. Tal vez ustedes acaban de poner la cena en la mesa, tal vez ustedes todavía están en el carro o tal vez ustedes están finalmente sentados después de un largo día. Sea como sea, pónganse cómodos y acomódense en su sillita. Estamos encantados de que estén aquí. Se trata de un seminario web, lo que significa que no podemos verlos ni oírlos tanto como quisiéramos, pero queremos escucharlos. Pueden participar usando la opción del chat de preguntas y respuestas y haremos todo lo posible por responder a todas sus preguntas. Ahora, hablemos de por qué estamos aquí. Las escuelas públicas de Chicago se enfrentan a una gran decisión: si deben o no reembolsar a la ciudad de Chicago un pago de pensiones de $175 millones que la ciudad ha pagado históricamente. Esto es algo más que un presupuesto de una sola vez. Es una decisión que afecta a todas las escuelas de CPS, a todos los estudiantes y a todos los salones de clase. Esta noche vamos a analizar lo siguiente: ¿cómo hemos llegado hasta aquí? La historia de este pago. ¿En qué situación se encuentra hoy el presupuesto de CPS y lo que está en juego? Argumentos de ambos lados para que ustedes puedan crear su propia perspectiva. Lo que sucede a continuación y cómo esta decisión podría dar forma al futuro de CPS. Sabemos que esto puede parecer complicado: presupuestos escolares, fondos de pensiones, política municipal, pero nuestro objetivo es hacerlo claro, accesible y relevante para ustedes. Al final de esta sesión queremos que se vayan sintiendo informados. Queremos que se vayan sintiéndose informados y capacitados para participar en esta conversación de cualquier manera que tenga sentido para ustedes. Así que con eso vamos a empezar. At Kids for Chicago, we believe that families should be respected authorities and decision makers in their children's education. That means making sure that families have information, resources, and access that they need to advocate for policies and decisions that truly support CPS's students in schools. So how does this connect to tonight's discussion? The $175 million pension payment is a decision that could have real consequences for classrooms, students, and educators. This is an issue that has generated media attention as a battle between CPS and the city of Chicago, but the public, especially parents, haven't been given a real voice in this decision.
The people who will feel the impact most, students, parents, and educators, shouldn't be locked out of this conversation. So that's why we're here tonight. Our goal is to make sure that you have the facts. We want you to feel empowered to ask questions, share concerns, and take action if you choose to. En Kids for Chicago creemos que las familias deben ser respetadas y responsables de la toma de decisiones en la educación de sus hijos. Eso significa asegurarse de que las familias tienen la información, los recursos y el acceso que necesitan para abogar por las políticas y decisiones que realmente apoyen a los estudiantes y las escuelas de Chicago. ¿Cómo se relaciona esto con el debate de esta noche? Este pago de pensiones de 175 millones de dólares es una decisión que podría tener consecuencias reales para los salones de clase, los estudiantes y los educadores. Este es un tema que ha generado la atención de los medios con una batalla entre CPS y la ciudad de Chicago. Pero el público, especialmente los padres, no se les ha dado una voz real en esta decisión. Las personas que sentirán el mayor impacto son los estudiantes, padres y educadores, y no deben ser excluidas de la conversación. Y por eso estamos aquí esta noche. Nuestro objetivo es asegurarnos de que ustedes conocen los hechos. Queremos que se sientan capacitados para hacer preguntas, compartir preocupaciones y tomar medidas o acción si así lo desean. So tonight, before we dive into the details, let's take a look at what we'll be covering. So we're going to break this discussion into 5 key sections. So first, we'll start with some background and history of this pension payment, how it came to be, who's been responsible for it, and why it's a debate today. Then we'll look at CPS's budget situation. What kind of financial pressures is the district already facing? And what would adding this $175 million obligation mean for schools? Next, we'll go through the arguments for and against CPS making this payment. We'll present both perspectives so you can understand the full picture. After that, we'll talk about solutions and next steps. What are the options moving forward, and how can people engage in this conversation? And finally, we'll close things out and leave you with ways to stay informed and take action if you choose to. We'll move through each section at a pretty steady pace. And while this is a webinar, we still want to make space for your thoughts. So if you have questions, feel free to drop them into the Q&A box. Muy bien, antes de entrar en detalles, veamos lo que vamos a tratar esta noche. Vamos a dividir esta conversación en 5 secciones principales. En primer lugar, vamos a empezar con algunos antecedentes y la historia de este pago de pensiones, cómo llegó a ser, quién ha sido responsable de ella y por qué es un debate en la actualidad. A continuación, examinaremos la situación presupuestaria de CPS, a qué tipo de presiones financieras se enfrenta ya el distrito y qué significaría para las escuelas agregar esta obligación de 175 millones de dólares. Luego revisaremos los argumentos a favor y en contra de que CPS haga este pago. Presentaremos ambas perspectivas para que ustedes puedan entender el panorama completo. Después de eso, vamos a hablar de soluciones y próximos pasos. ¿Cuáles son las opciones para seguir adelante y cómo las personas pueden participar en esta conversación? Y por último, cerraremos el tema y lo dejaremos con formas de mantenerse informado y tomar acción si así lo desean. Iremos avanzando por cada sección a un ritmo constante y aunque se trata de un seminario web, queremos dejar espacio para sus ideas. Así que si tienen preguntas, no duden en hacerlas en el chat de preguntas y respuestas. Vamos a empezar. So this debate didn't start overnight. To understand why CPS is being asked to pay this $170 million payment, we need to look back at the history of this pension obligation, who originally covered it, how that changed over time, and why it's now a point of contention between CPS and the city. So we're going to break it down. Este debate no empezó de la noche a la mañana. Para entender por qué se pide a CPS que pague estos 175 millones, tenemos que mirar hacia atrás en la historia de esta obligación de pensiones. ¿Quién la cubría originalmente? ¿Cómo cambió con el tiempo y por qué ahora es un punto de disputa entre CPS y la ciudad? Vamos a analizarlo.
So for nearly a century, the city of Chicago has covered pension contributions for CPS non-teaching staff through something called the Municipal Employees Annuity and Benefit Fund, or MEABF. Established in 1921, MEABF provides disability and retirement benefits to qualified employees of the City of Chicago and the Chicago Board of Education, specifically for those who do not contribute to another City of Chicago pension fund or to the Chicago Teachers Pension Fund. At CPS, the types of positions that are part of the MEABF include security guards, bus aides, lunchroom workers, and also administrative employees. Historically, CPS was not required to contribute directly to MEABF for these employees. Instead, the city assumed the full responsibility for employer contributions. This arrangement was based on state law, which designates the city as responsible for funding MEABF, including pensions for CPS non-teaching staff. However, starting in fiscal year 2020 or 2021, CPS began reimbursing the city of Chicago for a portion of these pension costs, marking a significant shift in funding responsibilities. Durante casi un siglo, la ciudad de Chicago ha cubierto las contribuciones a las pensiones del personal no docente de CPS a través del Fondo de Pensiones y Beneficios de los Empleados Municipales, MEABF por sus siglas en inglés. Establecido en 1921, el MEABF proporciona beneficios de incapacidad y jubilación a los empleados calificados de la ciudad de Chicago y de la Junta de Educación de Chicago, específicamente a aquellos que no contribuyen a otro fondo de pensiones de la ciudad de Chicago o al fondo de pensiones de los maestros de Chicago. En CPS, los tipos de posiciones que forman parte del MEABF incluyen los guardias de seguridad, los ayudantes de autobuses, trabajadores de los comedores y los empleados administrativos. Históricamente, CPS no estaba obligada a contribuir directamente al MEABF por estos empleados, sino que la ciudad asumió la responsabilidad total de las contribuciones del empleador. Este arreglo se basó en la ley estatal que responsabiliza a la ciudad como el financiador del MEABF, incluyendo las pensiones para el personal no docente de CPS. Sin embargo, a partir del año fiscal 2020 o el 2021, CPS comenzó a reembolsar a la ciudad una parte de estos costos de pensiones, marcando un cambio significativo en las responsabilidades de financiación. In 2020, CPS entered into an intergovernmental agreement with the City of Chicago, marking the first time the district was asked to contribute to the MEBF pension fund. You can see here on the right side that the amount of the contributions has increased over time. So in fiscal year 2021, CPS paid $60 million under this agreement. In fiscal year 2022, the contribution increased to $100 million. And then in fiscal year 2023, since the payment has risen to $175 million. Now, the city has justified these reimbursements by noting that CPS non-teaching staff constitute a significant portion of MEABF members. But during the initial years of these payments, CPS utilized federal COVID-19 relief funds to cover the costs. However, these federal funds are no longer available, presenting a significant financial challenge for the district in meeting the $175 million obligation for this year, but also in future years. En el 2020, CPS entró en un acuerdo intergubernamental con la ciudad de Chicago, marcando la primera vez que le pidió al distrito contribuir al Fondo de Pensiones y Beneficio de los Empleados Municipales, como lo pueden ver al lado izquierdo, el MEABF por sus siglas en inglés. Aquí se puede ver el monto de las contribuciones de cómo aumentaron con el tiempo. En el año fiscal 2021, CPS pagó 60 millones bajo este acuerdo intergubernamental. En el año fiscal 2022, la contribución aumentó a 100 millones. Y luego, en el año fiscal 2023, el pago aumentó aún más a 175 millones.
La ciudad justificó estos reembolsos señalando que el personal no docente de CPS constituye una parte significativa de los miembros del MEABF. Durante los primeros años de estos pagos, CPS utilizó fondos federales de ayuda COVID-19 para cubrir los costos. Sin embargo, estos fondos federales ya no están disponibles, presentando un desafío financiero significativo para el distrito en el cumplimiento de la obligación de los 175 millones este año y en los próximos años. Before we jump forward, I saw a question in the chat. The question was, who is the agreement between? It was between Chicago Public Schools and the city of Chicago. That's who the intergovernmental agreement was between the two parties. Entonces miramos que hay una pregunta en el chat que entre quienes fueron hechos estos acuerdos y fue entre la ciudad de Chicago and who else? How? The city of Chicago Public Chicago. Schools and the city of Chicago. Okay. Entonces entre CPS y la ciudad de Chicago. So one of the city's main arguments for asking CPS to contribute to MEABF is the fact that the majority of the fund's members, over 60%, are current or former CPS employees. So as of December 31st, 2023, there were a little over 52,000 CPS employees and retirees in the fund, compared to a little over almost 35,000 former and current employees from the city of Chicago. That means that CPS affiliated members outnumber city employees in MEABF by nearly 18,000 people. The city points to this as the justification for why CPS should help cover the costs. But while CPS employees make up a larger share of MEBF members, that doesn't mean the district has a legal obligation to pay into the fund. For nearly a century, the city covered these pension costs, and the law still designates them as responsible. So yes, more CPS employees are part of the fund, but that doesn't automatically mean that CPS should take on the financial burden. Uno de los principales argumentos de la ciudad para pedir a CPS que contribuya al MEABF es el hecho de que la mayoría de los miembros del fondo, más del 60%, son empleados actuales o antiguos de CPS. Al 31 de diciembre del 2023 habían 52,733 empleados y jubilados de CPS en el fondo, comparado con 34,746 de la ciudad de Chicago. Esto significa que los miembros afiliados a CPS superan en número a los empleados de la ciudad en el MEABF, en casi 18,000 personas. La ciudad señala esto como justificación por qué CPS debe ayudar a cubrir los costos. Pero aunque los empleados de CPS representan una mayor proporción de los miembros del MEABF, eso no significa que el distrito tenga la obligación legal de pagar en el fondo. Por casi un siglo, la ciudad cubrió estos costos de pensión y la ley todavía los considera responsables. Así que si más empleados de CPS son parte del fondo, pero eso no significa automáticamente que CPS deba asumir la carga financiera. So here's a key issue. CPS employees make up over 60% of MEABF members, but they only account for 1/3 of the pension fund's actual costs. So let's break this down into a real-world example. So imagine you and a friend, you order a large pizza with 10 slices, and you eat 3 slices, and your friend eats 7 slices. Now, when the check comes, instead of splitting it based on who ate what, your friend says, hey, you should cover more than half of this bill, even though you only ate 3 slices. Now, that wouldn't make sense necessarily, right? You'd push back and you might say, wait a minute, why am I paying more than my fair share when I only ate a small portion? And so that's exactly what CPS feels is happening with this pension obligation. CPS employees, former and current, make up the majority of MEBF members, but only 34% of the pension fund's total liability is actually tied to CPS workers. Meanwhile, 66% of the liability is from city employees. That's the group that the fund was originally created to serve. So the city is asking CPS to keep paying more and more, despite not being responsible for most of the fund's financial burden.
So while the number of CPS employees in the fund is high, that alone doesn't justify shifting such a large share of the cost onto CPS, especially when the majority of the actual pension obligations belong to city employees. Así que aquí está la pieza clave. Los empleados de CPS constituyen más del 60% de los afiliados al MABF, pero solo representan alrededor de un tercio de los costos reales del fondo de pensiones. Veamos con un ejemplo real. Imagínense que usted y un amigo piden una pizza grande de 10 pedazos. Usted solo se come 3 pedazos y su amigo se come 7. Cuando llega la cuenta, en lugar de dividirla según lo que hayan comido cada uno, su amigo dice, oye, tú deberías pagar más de la mitad de la cuenta aunque solo te hayas comido 3 pedazos. Eso no tendría sentido, ¿verdad? Ustedes responderían, un momento, ¿por qué voy a pagar más de lo que me corresponde si yo comí menos? Eso es exactamente lo que CPS cree que está pasando con esta obligación de pensiones. Los empleados de CPS constituyen la mayoría de los afiliados al MABF, pero solo el 34% del pasivo total del fondo de pensiones está realmente vinculado a los trabajadores de CPS. Mientras tanto, el 66% del pasivo es de los empleados de la ciudad, el grupo para el cual el fondo fue creado originalmente para servirles. Sin embargo, la ciudad está pidiendo a CPS que siga pagando más y más a pesar de no ser responsable de la mayor parte de la carga financiera del fondo. Así que, mientras que el número de empleados de CPS en el fondo es alto, eso no justifica el traslado de una gran parte del costo de CPS, especialmente cuando la mayoría de las obligaciones reales de pensiones pertenecen a los empleados de la ciudad. So encourage folks to keep on using the Q&A. We're answering those questions as they come in. But now that we've covered the history of this pension fund and why the city is asking CPS to contribute, we're going to shift gears and talk about CPS's budget situation. Because at the end of the day, whether or not CPS should make this payment isn't just a question of fairness, it's also a question of feasibility or what is actually possible. What can CPS actually do? So does CPS actually have the money to cover this $175 million payment? And if not, what would it mean for schools, staff, and students? Entonces, los animamos, ¿verdad?, a que sigan utilizando el chat de preguntas y respuestas a medida que vayamos avanzando. ¿Ok? Ahora que hemos cubierto la historia de este fondo de pensiones y por qué la ciudad está pidiendo a CPS contribuir, vamos a cambiar un poco el tema y hablar de la situación del presupuesto de CPS. Porque al final del día, sí o no, CPS debe hacer este pago. No es solo una cuestión de justicia, sino también una cuestión de viabilidad o lo que es realmente posible. ¿Realmente CPS tiene el dinero para cubrir este pago de $175 millones? Y si no, ¿qué implicaría el pago para las escuelas, el personal y los estudiantes? So CPS faces significant budget pressures over this year. Sorry, I was answering a question in the chat, and so I was pivoting back. We know that $170 million is a huge amount of money in the CPS budget. Just to put that into perspective, $175 million could cover the salaries of over 1,400 teachers. It would cover the salaries of more than 2,500 special education classroom assistants, and it would be the entire budget this would be the entire budget cumulatively of dozens and dozens of neighborhood CPS schools. So when we talk about whether CPS can afford to make this payment, we have to think about what would it have to cut to make it happen. So here's the reality. When CPS's board passed the FY25 budget last July, it did not include this $175 million pension payment. On top of that, there's also a new labor contract with the Chicago Teachers Union that's also going to add some costs this year. Because of these new expenses, CPS needs to pass an amended budget to reflect these changes. But the challenge is, where does the money come from? Unlike the city of Chicago, CPS does not have the power to raise new revenue easily.
The city can increase taxes, adjust fees, or find other ways to bring in money. CPS, on the other hand, doesn't have that flexibility. It mostly relies on state funding and also property taxes, which have already been spent on this year's budget. So if CPS were to make this payment, it would have to come from somewhere else in the budget. That means cutting programs, laying off staff, or potentially borrowing money, none of which are good for students. Entonces, 175 millones es una cantidad enorme de dinero en el presupuesto de CPS. Pero para ponerlo en perspectiva, ¿qué podrían cubrir 175 millones? Estamos hablando que pueden cubrir los salarios de más de 1,400 maestros. Podrían cubrir más de 2,500 asistentes de educación especial en el salón de clases. Y también esto sería el presupuesto completo de decenas de escuelas de barrio. Así que cuando hablamos de que si CPS puede permitirse el lujo de hacer este pago, tenemos que pensar en lo que tendría que ser recortado para que esto suceda. Esta es la realidad. Cuando la Junta de CPS aprobó su presupuesto para el año fiscal 2025 en julio pasado, no incluyó este pago de pensiones de 175 millones. Además, un nuevo contrato laboral para la Unión de Maestros de Chicago aumentaría otros costos este año. Debido a estos nuevos gastos, CPS necesita aprobar un presupuesto enmendado para reflejar estos cambios. Pero el reto es de dónde sale el dinero. A diferencia de la ciudad de Chicago, CPS no tiene el poder de recaudar nuevos ingresos fácilmente. La ciudad puede aumentar los impuestos, ajustar las tasas o encontrar otras formas de recaudar dinero. CPS, por otro lado, no tiene esa flexibilidad. Depende principalmente de la financiación estatal y los impuestos sobre la propiedad, que ya se han gastado en el presupuesto de este año. Por lo tanto, si CPS tuviera que hacer este pago, tendría que venir de otra parte del presupuesto. Esto significa recortar programas, despedir personal o pedir dinero prestado, nada de lo cual es bueno para los estudiantes. So the city of Chicago this year declared a record high TIF surplus this year, which might make it seem like there's plenty of extra money available. But once we break it down, it's clear that CPS does not have enough left to cover both new labor costs and the pension payment. So here's what happened. When CPS passed its budget in July of 2024, it expected to receive $159 million in TIF surplus from the city of Chicago. Now, the final city budget, which was passed in December 2024, increased that amount to $298 million. So CPS ended up with more TIF surplus than expected. But that extra funding was already spoken for. So 97 million went to ongoing school operations. 62 million went to the SEIU contract, so a different union with CPS, SEIU contract, which had already been negotiated. And that has left about $139 million uncommitted. So what does CPS plan to do with that $139 million? Well, CPS wants to use it for the first year of the new Chicago Teachers Union contract. As you know, CPS and CTU have been negotiating for months, and once they reach a final deal, that first year of the agreement is actually for this school year. So it'll start effective July 1st of 2024 through June 30th of 2025. That leaves no money available for the $175 million pension payment. And that's the big issue. Without new revenue, the only way CPS could make this payment is either through mid-year budget cuts or by borrowing. La ciudad declaró un excedente TIF récord este año, lo que podría hacer parecer que hay mucho dinero extra disponible. Pero una vez que lo desglosemos, está claro que a CPS no le queda suficiente para cubrir tanto los nuevos costos laborales como el pago de pensiones. Y esto es lo que pasó. Cuando CPS aprobó su presupuesto en julio del 2024, esperaba recibir 159 millones en excedente TIF de la ciudad. El presupuesto final de la ciudad en diciembre del 2024 aumentó esa cantidad a 298 millones, por lo que CPS terminó con más de lo esperado. Pero esa financiación adicional ya estaba reservada.
97 millones se destinaron a operaciones escolares actuales, 62 millones se destinaron al contrato de la Unión Internacional de Empleados de Servicios, que sus siglas son SEIU, que ya se habían negociado. Quedaron 139 millones sin comprometerse. ¿Qué planea hacer CPS con esos 139 millones? CPS quiere usarlo para el primer año del nuevo contrato de la Unión de Maestros de Chicago. Como saben, CPS y CTU han estado negociando durante meses. Una vez que lleguen a un acuerdo, el primer año del acuerdo, que en realidad es este año escolar, eso no deja dinero disponible para el pago de la pensión de 175 millones. Y ese es el gran problema. Sin nuevos ingresos, la única manera en que CPS podría hacer este pago es a través de recortes presupuestarios a mitad del año o préstamos. Y los recortes podrían significar menos maestros, menos personal de apoyo y menos recursos para las escuelas. Pedir prestado aumenta la deuda de CPS y corre el riesgo de empeorar su calificación crediticia, que ya de por sí es baja. Así que aunque la ciudad proporcionó más dinero TIF de lo esperado, todavía no es suficiente para cubrir todo. Now, on the surface, borrowing might seem like an easy solution. Just take out a loan to cover the pension payment and deal with the costs later. But in reality, borrowing to pay for day-to-day expenses only creates bigger financial problems down the road. So here's why. CPS is already the largest issuer of junk bonds in the United States. That means the district pays higher interest rates every time it borrows money. Adding more debt now won't fix the underlying budget problem. It just makes next year's budget deficit even bigger. We've seen this from CPS before. Past decisions to borrow for short-term fixes has led to multiple credit downgrades, which has only made things worse. And here's the key stat that puts this into perspective. This year alone, CPS is paying $817 million in debt payments. That's about $2,200 per student just to cover what's already owed to banks. If CPS takes on even more debt, who pays the price? Ultimately, it's students. As interest and principal payments rise over time, staff positions, classroom resources, and student supports could be on the chopping block. So while borrowing might seem like a way out of the situation, it's really just a way to kick the can down the road at a huge cost to CPS's future. A primera vista, pedir prestado puede parecer una solución fácil. Basta con pedir un préstamo para hacer frente al pago de la pensión y ocuparse de los gastos más adelante o preocuparse de ellos más adelante. Pero en realidad, pedir prestado para pagar los gastos diarios solo crea mayores problemas financieros en el futuro. Aquí está el porqué. CPS ya es el mayor emisor de bonos basura en los Estados Unidos. Eso significa que el distrito paga tasas de intereses más altas cada vez que le pide dinero prestado a los bancos. Agregar más deuda ahora no solucionará el problema presupuestario que existe. Solo hará que el déficit del próximo año sea aún mayor. Ya hemos visto esto en CPS antes. Las decisiones anteriores de pedir prestado para arreglos a corto plazo llevaron a múltiples degradaciones del crédito, lo que solo empeoró las cosas. Y aquí está la estadística clave que lo pone en perspectiva. Solo este año, CPS está pagando 817 millones de dólares en pagos de deuda. Eso es 2.200 por estudiantes solo para cubrir lo que ya se debe. Si CPS se endeuda aún más, ¿quién paga el precio? Los estudiantes. A medida que los pagos de intereses y capital aumenten con el tiempo, las posiciones del personal, los recursos en el salón de clases y los apoyos a los estudiantes podrían verse reducidos. Así que, aunque pedir prestado puede parecer una manera de salir de esta situación, en realidad es solo una manera de seguir adelante con un enorme costo para el futuro de CPS. And just before we go forward, we just want to make sure if you have questions, we know this is complicated stuff.
please do use that Q&A box. There's a Q&A section you can ask your questions. Thank you. Y antes de continuar, nos queremos asegurar, ¿verdad?, de que puedan utilizar, que sepan que tienen la opción de utilizar la caja o el texto de preguntas y respuestas. Sabemos que estos son temas complicados, así es que por favor, déjenos saber sus preguntas en el chat. Gracias. So let's take a look at what happens if CPS agrees to make this $175 million pension payment and continues covering the cost in future years. So if CPS borrows money now and keeps absorbing these financial obligations, next year's budget deficit could balloon up to nearly $1 billion. So here's the breakdown of the projected fiscal year 2026, which would be the 2025-2026 school year. CPS is already starting out with a $411 million shortfall for next year, even before any new expenses. They are projecting the new labor agreements with SEIU, with Chicago Teachers Union, CTU, and with the Chicago Principals Administrators Association, CPAA for school principals. That would add roughly about $347 million in additional costs. Now, if CPS agrees to continue paying the MEABF payment, that's another $175 million added to the budget. And if CPS takes out a loan now, the debt service alone could add an additional $18 million in new costs. So all of that together, the total projected deficit would be about $951 million, almost $1 billion. So here's the key issue. This deficit assumes no new revenue, and CPS really does not have the ability to create new funding streams on its own and has very limited ability to raise taxes. So this is why CPS has been pushing back on making this pension payment. Agreeing to the payment now would set a precedent for CPS to continue covering MEABF costs without any long-term solution for how to pay for it. Veamos qué sucede si CPS acepta hacer este pago de pensiones de 175 millones y continúa asumiendo este costo en los años futuros. Si CPS pide prestado dinero ahora y sigue asumiendo estas obligaciones financieras, el déficit presupuestario del próximo año podría aumentar a casi $1,000 millones. Aquí está el desglose del déficit proyectado para el año fiscal 2026, que eso significa el año escolar 2025-2026. CPS ya está comenzando con un déficit de 411 millones al próximo año, incluso antes de cualquier gasto nuevo. Se están proyectando los nuevos acuerdos laborales con la Unión Internacional de Empleados de Servicios, que por sus siglas en inglés son SEIU, la Unión de Maestros de Chicago, CTU, y la Asociación de Directores y Administradores de Chicago, que es el CPAA. Agregarán 347 millones en costos adicionales. Si CPS acepta seguir pagando al MEABF, se agregarán otros 175 millones al presupuesto. Y si CPS pide un préstamo ahora, solo el interés de la deuda podría agregar otros 18 millones de dólares en nuevos costos. Todo esto suma un déficit total previsto de 951 millones de dólares. Ese es un agujero de casi $1,000 millones. Y aquí está la clave. Este déficit no contempla los nuevos ingresos. CPS no tiene la capacidad de crear nuevos flujos de financiación por su cuenta y tiene una capacidad muy limitada para aumentar los impuestos. Esta es la razón por la que CPS está rechazando hacer el pago de las pensiones. Estar de acuerdo en hacer este pago ahora establece un precedente para que CPS pueda seguir cubriendo los costos del MEABF sin ninguna solución a largo plazo de cómo financiarlo. Again, please use that Q&A box if you have any questions. We are addressing these questions in real time, but thank you. Por favor, sigan utilizando, ¿verdad?, el chat de preguntas y respuestas. Estamos contestándolas en tiempo real. Gracias.
So now that we've laid out CPS's financial situation and what making this payment would mean for the district's budget, let's turn to the arguments on both sides. So some people believe that CPS should make the payment, arguing that CPS employees make up the majority of MEABF members and that the district has received additional TIF surplus funds. Others argue that CPS should not make the payment, pointing to the fact that the law makes this the city's responsibility, that CPS can't afford it without deep cuts or more debt, and that agreeing to pay now could lock the district into an unsustainable financial commitment for years to come. So we're going to walk through both perspectives so you can see which side, where each side is coming from. Así que ahora que hemos expuesto la situación financiera de CPS y lo que este pago significaría para el presupuesto del distrito, vamos a pasar a los argumentos de ambos lados. Algunas personas creen que CPS debe hacer el pago, argumentando que los empleados de CPS constituyen la mayoría de los miembros del MABF y que el distrito ha recibido fondos adicionales excedentes del TIF. Otros argumentan que CPS no debe hacer el pago, señalando el hecho de que la ley hace responsable a la ciudad, que CPS no puede pagarlo sin grandes recortes o más deuda, y que acordar pagar ahora podría encerrar al distrito en un compromiso financiero insostenible en los próximos años. Así es que ahora vamos a caminar a través de ambas perspectivas para que puedan ver de dónde viene cada lado. So there are some who believe that CPS should make this payment, and their argument comes down to two main points. The first is that CPS employees make up the majority of MEABF members, and the second is that the city's budget already assumes that CPS will pay. So first, let's talk about the employees. As we talked about earlier, 60% of MEABF members are current or former CPS employees. The city argues that because CPS staff make up the majority of the fund, the district should contribute to covering the costs. The second reason comes down to the city-to-city budgeting and financial stability. So the city's 2024-2025 budget already counts on getting the $175 million from CPS. If CPS does not pay, the city says it may have to dip into reserves, which could hurt its own credit rating and make borrowing more expensive. In short, those in favor of CPS making the payment argue that it's a reasonable cost for the district to absorb and that the city is depending on the money to keep its own financial house in order. Hay quienes creen que CPS debería hacer este pago y su argumento se reduce a dos puntos principales. Primero, los empleados de CPS constituyen la mayoría de los miembros del MEABF. Segundo, el presupuesto de la ciudad ya asume que CPS lo va a pagar. Okay. En primer lugar, hablemos de los empleados. Como lo dijimos antes, el 60% de los miembros del MEABF son o han sido empleados de CPS. La ciudad argumenta que dado que el personal de CPS constituye la mayor parte del fondo, el distrito debería contribuir a los costos mayor parte del fondo. El distrito debería contribuir a cubrir los costos. La segunda razón, se reduce al presupuesto de la ciudad y la estabilidad financiera. El presupuesto de la ciudad para el 2024-2025 ya cuenta con obtener estos $175 millones de CPS. Si CPS no paga, la ciudad dice que puede tener que recurrir a las reservas, lo que podría perjudicar su propia calificación crediticia y hacer que los préstamos sean más caros. En resumen, los que están a favor de que CPS haga el pago argumentan que es un costo razonable para que el distrito lo absorba y que la ciudad depende de este dinero para mantener sus propias finanzas en orden. On the other side of the debate, critics argue that CPS should not be making this payment at all. The reasoning comes down to four major concerns.
The first is the legal requirement. So Illinois law is very clear. The city of Chicago is responsible for making MEABF payments. CPS has no legal obligation to cover these costs. Critics argue that forcing CPS to pay shifts a financial burden that legally belongs to the city of Chicago. The second is the budget impact. A $175 million payment is unsustainable for CPS without deep cuts elsewhere. That could mean layoffs, larger class sizes, or fewer resources in classrooms. The concern is that students and staff will end up paying the price. There's also the long-term harm. If CPS borrows to cover this cost, it won't just impact this year's budget, it will undermine future budgets too. CPS already carries massive debt, and critics warn that taking on more just makes the financial situation worse down the road. And finally, there's the issue of unequal treatment. So this came up actually a question in the chat about why the pension fund is so underfunded. So the city has raised taxes to support other pension funds for police, for fire, and for laborers, but it hasn't taken the same approach for MEABF. Instead, it's been asking CPS to step in to cover the cost. So critics argue that if the city believes that the MEABF needs more funding, it should use its own taxing power to solve the problem and not shift the burden over to CPS. So at the core of this argument is a simple question. If the city has the legal responsibility for MEABF and has the ability to raise its own revenue, why should CPS, which is already struggling with its own budget, be forced to pay instead? En el otro lado del debate, los críticos sostienen que CPS no debería hacer este pago en lo absoluto. Su razonamiento se reduce a 4 preocupaciones principales. La primera, el requisito legal. La ley de Illinois es muy clara. La ciudad de Chicago es responsable de hacer los pagos del MEABF. CPS no tiene ninguna obligación legal de cubrir estos costos y los críticos argumentan que obligar a CPS a pagar traslada una carga financiera que legalmente pertenece a la ciudad de Chicago. Segundo está el impacto en el presupuesto. Un pago de $175 millones es insostenible para CPS sin hacer recortes profundos en otros lugares. Esto podría significar despidos, clases más grandes o menos recursos en los salones de clase. La preocupación es que los estudiantes y el personal terminan pagando el precio. También está el daño a largo plazo. Si CPS pide prestado para cubrir este costo, no solo afectará el presupuesto de este año, sino que también perjudicará los presupuestos futuros. CPS ya tiene una deuda masiva y los críticos advierten que asumir más solo empeorará la situación financiera en el futuro. Finalmente está el trato desigual, que esa fue una pregunta, ¿verdad? En el chat o en la opción de hacer preguntas y respuestas. La ciudad ha subido los impuestos para financiar otros fondos de pensiones de la policía, los bomberos y los trabajadores, pero no ha adoptado el mismo enfoque para el MEABF, sino que pide a CPS que intervenga y cubra este costo. Los críticos argumentan que si la ciudad cree que MEABF necesita más fondos, debe utilizar su propio poder fiscal para resolver el problema y no trasladarle la carga a CPS. El núcleo de este argumento es una cuestión sencilla. Si la ciudad de Chicago es legalmente responsable del MEABF y tiene la capacidad de recaudar sus propios ingresos, ¿por qué CPS, que ya está batallando con su propio presupuesto, debe ser obligado a pagar en vez de ellos? We're doing our best to answer all the questions in the chat in real time. But continue to send them through the Q&A box. Thank you. Estamos haciendo todo lo mejor posible por contestar a sus preguntas que ponen, ¿verdad?, en la opción en la cajita de preguntas y respuestas, así es que por favor síganlo haciendo. So now at this time,
We're going to get to the next section where we talk about solutions, next steps. But before we get to that section, we've gone through both sides of the argument. We really want to hear from you. So we're going to pause for a quick poll to see where people stand after hearing the information that's been presented thus far tonight. So if you just bear with me one moment. Launching a poll here. So the question is, based on what you've learned today, do you believe the CPS Board of Education should decline to reimburse the city of Chicago for the $175 million pension payment? And so you'll see your answers on the screen now. So you can strongly agree, CPS should not make the payment. You could somewhat agree, CPS probably should not make the payment. We have an option for neutral or unsure, I don't know enough to decide. We have an option for somewhat disagree, that CPS probably should make the payment. And then finally, we have one strongly disagree, CPS should make the payment. So take a moment to select an option that best reflects your opinion. We'll give everyone about 1 minute to respond, and then we'll take a look at the results together. Ahora que hemos repasado las dos partes del argumento, queremos conocer su opinión. Vamos a hacer una breve pausa para hacer una encuesta y ver cuál es la posición de los participantes después de escuchar la información presentada esta noche. Entonces la pregunta es, basándose en lo que ha aprendido hoy, ¿cree usted que la Junta de Educación de CPS debería negarse a reembolsar a la ciudad de Chicago los 175 millones del pago de las pensiones? Y como ven, ¿verdad? Las opciones de la respuesta en su pantalla ahora son totalmente de acuerdo. CPS no debería de hacer el pago, algo de acuerdo, CPS probablemente no debería hacer el pago, neutral o incierto, no sé lo suficiente para decidir, algo en desacuerdo, CPS probablemente debería hacer el pago y totalmente en desacuerdo, CPS debería hacer el pago. Tómense un momento para seleccionar la opción que mejor reflejen sus opiniones. Les daremos a todos 1 minuto para responder y luego vamos a analizar los resultados juntos. We'll give it another minute. We've got about 41 responses thus far. I see we've got about 104 people here this evening, so we'll love to get your perspective, even if it's that you're unsure. You still don't know quite enough yet to decide. Vamos a dar otro minuto, ¿verdad? Han estado contestando más o menos a casi 50 personas, pero tenemos más de 100 en esta noche. Nos encantaría escuchar su opinión, así sea que están neutros, no saben, no pueden tomar decisión o no pueden decidir. Right. We've got about 57 responses. I'm going to go ahead and answer and end the poll. You know, I'll give another 30 seconds, because I know we've got over 100 people here this evening. Que hasta este momento teníamos 57 57 respuestas, perdón. Le vamos a dar, y vamos a terminar la encuesta, pero vamos a darle unos 30 segundos más, nomás porque tenemos más de 100 personas y queremos darle el tiempo para que lo lean y lo contesten. All right, I'm going to go ahead and end it. Share the results. So we had 63 responses, and we can see we had about 48%, so almost half, strongly agreed CPS should not make the payment. About 27% said CPS should probably not make the payment. So together, a little over 75%. We had 17%, so almost 20% of folks saying, I don't know enough to decide, which is totally understandable. A lot of information here this evening. We had
2 individuals, roughly 3% that CPS should probably make the payment. And then we had 3 individuals said that CPS strongly disagreed that CPS should make the payment. Ok, y ahora que ya terminamos, ¿verdad? La encuesta, vamos a analizar las respuestas. Tuvimos 63 respuestas de los 104. Eso quiere decir que el 60% participó. 30 personas o el 48% dijeron que estaban totalmente de acuerdo de que CPS no debería de hacer el pago, junto con otro 27% que son 17 personas que dijeron algo de acuerdo que probablemente no debería de hacer el pago, lo que nos viene a dar una sumatoria de 75%. Y luego tenemos, ¿verdad? Un 17% que son 11 personas que están neutrales o inciertas, que no saben lo suficiente para decidir. Luego tenemos el 3% o 2 personas que dijeron que están algo en desacuerdo, que CPS probablemente debería de hacer el pago. Y luego tenemos otras 3 personas que son el 5%, en donde dice que están totalmente en desacuerdo porque CPS debería de hacer el pago. Thank you all for answering the question. This is really helpful for us as we continue the presentation this evening. Gracias a todos por contestar, ¿verdad? A esto nos ayuda mucho para que continuemos con nuestra presentación. So now that we've broken down the issue, explored both sides of the argument, and taken a pulse check with our poll, let's shift to what comes next. Regardless of where you stand on this issue, this decision is not final yet. The CPS Board of Education will ultimately decide whether or not to make this payment, and there are still opportunities to influence that decision. In this last section, we'll walk through potential solutions, the next steps in the budget process, and most importantly, how you can get involved if you want to make your voice heard. Y ahora que hemos analizado el tema, explorado ambos lados del argumento y verificado los resultados o analizado los resultados de nuestra encuesta, pasemos a lo que viene a continuación. Independientemente de su posición sobre este tema, esta decisión aún no es definitiva. La Junta de Educación de CPS decidirá en última instancia si hacer o no este pago, y todavía hay oportunidades para influir en esa decisión. En esta última sección vamos a caminar a través de posibles soluciones, los próximos pasos en el proceso del presupuesto y lo más importante, cómo ustedes pueden participar si así lo desean, si desean hacer escuchar su voz. So the final decision on the $175 million pension payment rests with the Chicago Public Schools Board of Education. It's not just a simple majority vote. A supermajority is required to approve any budget amendment. So here's what that means. 2/3 of the 21-member board must vote yes in order to amend the budget and authorize the payment. With 11 appointed members by the mayor and 10 elected members, there are different perspectives and loyalties. Some are leaning towards the city's position, others are prioritizing CPS's financial independence. The public will have a chance to weigh in. Public hearings in March, which I think were actually just announced today for next Wednesday and next Thursday, will help shape the final decision, and what happens in those meetings could influence how board members vote. At this point, the board is under a lot of pressure from the mayor's office, from CPS leadership, from labor unions, and the community. So if you care about this issue, now is the time to make sure that your voice is heard. La decisión final sobre este pago de 175 millones corresponde a la Junta de Educación de las Escuelas Públicas de Chicago. Y no se trata de una simple mayoría de votos. Se requiere una supermayoría para poder aprobar cualquier enmienda del presupuesto. Esto es lo que significa. 2/3 de los 21 miembros de la Junta deben votar sí para poder modificar el presupuesto y autorizar este pago. Con 11 miembros nombrados por el alcalde y 10 elegidos, hay diferentes perspectivas y lealtades. Algunos se inclinan por la posición de la ciudad y otros priorizan la independencia financiera de CPS. El público tendrá la oportunidad de opinar.
Las audiencias públicas de marzo, que hace poco las publicaron, van a ser el próximo miércoles y jueves, ayudarán a definir la decisión final. Y lo que ocurra en esas reuniones podría influir en el voto de los miembros de la Junta. En este momento, la Junta está bajo mucha presión de la oficina del alcalde, el liderazgo de CPS, las uniones o sindicatos y la comunidad. Así que si usted se preocupa por este tema, ahora es el momento de asegurarse de que su voz sea escuchada. This is not just a financial decision. This is a high-stakes choice that will impact CPS for years to come. The Chicago Board of Education has to weigh three key factors before they vote. The first is legal obligations. So who is actually responsible for this payment under state law? The second is district stability. Can CPS afford to take this on without causing long-term harm to its budget? And finally is student well-being. Will paying this pension obligation come at the cost of resources, staff, or other programs for students? So no matter what decision the board makes, it will have lasting consequences, not just for this year's budget, but also for the future of CPS. Entonces no se trata de una decisión financiera, sino de una elección de alto riesgo que afectará a CPS en los próximos años. La Junta de Educación tiene que considerar tres factores claves antes de votar. Primero, las obligaciones legales. ¿Quién es realmente responsable de este pago bajo la ley estatal? Segundo, estabilidad del distrito. ¿Puede CPS permitirse el lujo de asumir esto sin causar daño a largo plazo a su presupuesto? Y finalmente, el bienestar de los estudiantes. ¿Pagará esta obligación de pensiones a costos de recursos, personal o programas para los estudiantes? No importa qué decisión tome la Junta, tendrá consecuencias duraderas, no solo para el presupuesto de este año, sino también para el futuro de CPS. Instead of forcing CPS to take on this $175 million payment without a plan, there are real solutions that could fix this issue long term without harming students or destabilizing the district's budget. So here are three key areas for potential reform. The first is state pension changes. So legislative changes could shift non-teacher pensions under state responsibility, ensuring fair treatment for CPS compared to other districts. Another option could be allowing the city of Chicago to create a dedicated revenue stream to properly fund MEABF rather than forcing CPS to absorb the cost. Another option could be more stable TIF policies. So right now, TIF surpluses, which we talked about earlier, very unpredictable. Some years there's a big windfall, other years there's not. Reforming TIF policies could provide consistent, predictable revenue for CPS rather than relying on one-time surplus allocations. And finally, a phased transition plan if CPS is ever going to assume costs. If there's ever a shift where CPS does take on this pension obligation permanently, it shouldn't happen all at once without a plan. A phased transition would ensure new revenue sources are in place before CPS is expected to contribute. The bottom line is this. Instead of pushing CPS into a financial hole, the focus should be on structural solutions that ensure MEABF is funded fairly without pulling resources away from students and schools. Entonces, en lugar de obligar a CPS a asumir este pago de 175 millones sin un plan, existen soluciones reales que podrían arreglar este problema a largo plazo, sin perjudicar a los estudiantes ni desestabilizar el presupuesto del distrito. Aquí hay tres áreas claves para la reforma. Primero, cambios en las pensiones estatales. Cambios legislativos podrían cambiar las pensiones del personal no docente bajo la responsabilidad del Estado, asegurando un tratamiento justo para CPS comparado con otros distritos. Otra opción podría ser permitir que la ciudad de Chicago cree un flujo de ingresos dedicados a financiar adecuadamente el MEABF en lugar de obligar a CPS a asumir el costo. Otra opción serían las políticas TIF estables.
Los excedentes TIF son bien impredecibles. Algunos años hay mucho dinero y en otros no. La reforma de las políticas TIF podría proporcionar ingresos consistentes y predecibles para CPS, en lugar de depender de asignaciones de excedentes de una sola vez. Y finalmente, un plan de transición gradual, si CPS llega a asumir esos costos. Si alguna vez se produce un cambio en el que CPS asuma parte de esta obligación de pensiones permanentemente, no debería ocurrir de un solo golpe sin un plan. Una transición gradual aseguraría que las nuevas fuentes de ingresos estén en su lugar antes de que se espere que CPS contribuya. La conclusión es la siguiente. En vez de empujar a CPS a este hoyo financiero, el enfoque debe ser en soluciones estructurales que aseguren que el MEABF sea financiado justamente, sin quitar recursos de los estudiantes y las escuelas. So Kids for Chicago, and I say this both as staff, but also as a parent of two CPS students. We believe that rejecting the $175 million pension reimbursement is the best way to protect CPS students and educators. So here's why. A no vote will force a more thoughtful, long-term solution. So saying no to this reimbursement doesn't just stop the immediate financial harm, it also pushes leaders to come up with a better plan for funding pensions without relying on short-term fixes that hurt schools. Second is that mid-year cuts or more debt would harm students more than hurt the city's finances. So mid-year cuts, like layoffs or reducing classroom resources, would directly hurt students and undermine the quality of education. Borrowing to cover the costs would add more debt, putting CPS at an even worse financial position long term. Now, demanding a stable solution prevents future pension conflicts. So if CPS agrees to pay this year, the city could continue to expect the district to take on this cost year after year after year, which would lead to ongoing conflicts and more financial instability. What CPS needs is a stable, predictable solution that doesn't keep shifting the burden every time the city faces a budget shortfall. So collaboration with Springfield and City Hall can reduce the fiscal chaos for CPS. The solution needs to come from collaborating with state lawmakers and City Hall, not just forcing CPS to fit the bill. By working together, we can create a long-term plan that reduces the fiscal chaos and ensures that both the city's obligations and CPS's needs are met sustainably. In short, rejecting this reimbursement forces real solutions to be put on the table, solutions that protect students, teachers, and schools without sacrificing the future stability of CPS. En Kids for Chicago, y dice esto como miembro del personal y también como padre de dos estudiantes de CPS, creemos que rechazar el reembolso de 175 millones es la mejor manera de proteger a los estudiantes y educadores de CPS. Y aquí está el porqué. Un voto negativo obliga a una solución más reflexiva y a largo plazo. Decir no a este reembolso no solo detiene el daño financiero inmediato, sino que también empuja a los líderes a elaborar un mejor plan para financiar las pensiones sin depender de soluciones a corto plazo que perjudican a las escuelas. Los recortes a mitad de año o más deuda perjudicarían a los estudiantes más que ayudar a las finanzas de la ciudad. Los recortes a mitad de año, como los despidos o la reducción de recursos, perjudicarían directamente a los estudiantes y perjudicarían la calidad de la educación. Pedir prestado para cubrir los costos agregaría más deuda, poniendo a CPS en una situación financiera aún peor a largo plazo. Exigir una solución estable evita futuros conflictos sobre las pensiones. Si CPS acepta pagar este año, la ciudad podría seguir esperando que el distrito asuma este costo año tras año, lo que llevaría a conflictos continuos y más inestabilidad financiera. Lo que CPS necesita es una solución estable y predecible, que no siga cambiando la carga cada vez que la ciudad se enfrenta a un déficit presupuestario.
La colaboración con Springfield y la alcaldía puede reducir el caos fiscal de CPS. La solución tiene que venir de la colaboración con los legisladores estatales y la alcaldía. No solo obligar a CPS a pagar la factura. Trabajando juntos, podemos crear un plan a largo plazo que reduzca el caos fiscal y asegure que tanto las obligaciones de la ciudad como las necesidades de CPS sean satisfechas de manera sostenible. En resumen, rechazar este reembolso obliga a poner sobre la mesa soluciones reales, soluciones que protejan a los estudiantes, maestros y escuelas sin sacrificar la estabilidad futura de CPS. As the CPS Board of Education prepares to make this decision, there are three key principles that should guide their choice. The first is honoring state law. So Illinois law clearly states that the city of Chicago is responsible for funding MEABF. CPS was never meant to take on this pension obligation, and agreeing to do so now sets a dangerous precedent that could permanently shift costs onto the district. They also need to avoid harming students. If CPS is forced to pay without additional funding, there is no way to cover the cost without major cuts or taking on more debt. Either option takes resources away from classrooms, whether that's through staff layoffs, fewer programs, or schools operating on even tighter budgets. No decision about pension should come at the expense of CPS students. And finally, there's supporting long-term financial health. The only sustainable path forward is for the city, CPS, and state leaders to work together to create a permanent, predictable funding solution. Whether that means state pension reform, new dedicated revenue, or TIF stabilization, CPS needs a real financial plan, not another short-term fix that deepens its budget crisis. At the end of the day, this decision is not just about this year's budget, it's about the future of Chicago's public schools. The board's decision should reflect that. Mientras la Junta de Educación de CPS se prepara para tomar esta decisión, hay tres principios claves que deben guiar su elección. Respetar la ley estatal. La ley de Illinois establece claramente que la ciudad de Chicago es responsable de la financiación del MEABF. CPS nunca debió asumir esta obligación de pensiones y aceptar hacerlo ahora sienta un peligro precedente que podría trasladar permanentemente los costos al distrito. También ellos necesitan evitar perjudicar a los estudiantes. Si CPS es forzado a pagar sin fondos adicionales, no hay manera de cubrir el costo sin recortes mayores o tomando más deuda. Cualquiera de las dos opciones le quita recurso a los salones de clase, ya sea a través de despidos de personal, menos programas o escuelas que operan con presupuestos aún más ajustados. Ninguna decisión sobre las pensiones debe hacerse a expensa de los estudiantes de CPS. Y finalmente, apoyar la salud financiera a largo plazo. El único camino sostenible hacia adelante es que la ciudad de Chicago, CPS y los líderes estatales trabajen juntos para crear una solución de financiación permanente y predecible. Ya sea que esto signifique una reforma a las pensiones del Estado, nuevos ingresos dedicados o estabilización del TIF, CPS necesita un plan financiero real, no otro arreglo a corto plazo que profundice su crisis presupuestaria. Al final del día, esta decisión no es solo sobre el presupuesto de este año, es sobre el futuro de las escuelas públicas de Chicago. La decisión de la Junta debe de reflejar eso. Now, this decision is not final yet, and CPS board members need to hear from parents, educators, and community members before they vote. If you believe that CPS should not make this payment, here are 4 ways you can take action. One is meeting with board members. You can attend their office hours or submit a video or written statement sharing your concerns. Board members need to hear directly from families about how this decision could impact students. You can speak to the media. Media coverage helps shape public opinion. You can participate in interviews or write an op-ed or letter to the editor explaining why CPS cannot afford to make this payment.
If you're interested, Kids for Chicago can help connect you with reporters. We can sign a community letter. Kids for Chicago will be circulating a letter that parents, students, educators, and community members can sign. This is a powerful message to show collective opposition and send a clear message to the board. You can testify at CPS board meetings. So there's the upcoming budget hearings, as well as the March 20th board meeting. These are key opportunities to speak out publicly before the final decision. Sharing your voice at these meetings puts direct pressure on the board members to prioritize students over city obligations. Now I'm going to drop a link into the chat. Sorry. You're done? Okay. Nope, sorry. I got it, dropping a link into the chat. This is a form that you can fill out, which actions, if any, you would like to take. Even if you're not sure what's right for you, you can, even just by filling it out, you can let us know who's interested, and helps us follow up with more information about this issue. Just remember, every action counts. The more that the board members hear from the community, the harder it will be to justify shifting this cost onto CPS. So let's make sure that our voices are heard. Esta decisión aún no es definitiva y los miembros de la Junta de CPS necesitan escuchar a los padres, educadores y miembros de la comunidad antes de votar. Si usted cree que CPS no debe hacer este pago, aquí hay 4 maneras que usted puede tomar acción. Primero, reúnase con los miembros de la Junta. Asista a sus horas de oficina o envíe un video o una declaración escrita compartiendo sus preocupaciones. Los miembros de la Junta necesitan escuchar directamente de las familias acerca de cómo esta decisión podría afectar a los estudiantes. También hable con los medios de comunicación. La cobertura de los medios de comunicación ayuda a influir en la opinión pública. Usted puede participar en entrevistas o escribir un artículo de opinión o una carta al editor explicando por qué CPS no puede permitirse este pago. Si está interesado, Kids for Chicago puede ayudarle a ponerse en contacto con los periodistas. Firme una carta comunitaria. K1C hará circular una carta que padres, estudiantes, educadores y miembros de la comunidad pueden firmar. Este es un mensaje poderoso de mostrar la oposición colectiva y enviar un mensaje claro a la Junta. Testifique en las reuniones de la Junta. Las próximas audiencias sobre el presupuesto y la reunión de la Junta del 20 de marzo son oportunidades claves para hablar públicamente antes de la decisión final. Compartir su voz en estas reuniones ejerce una presión directa sobre los miembros de la Junta para que den prioridad a los estudiantes por encima de las obligaciones de la ciudad. Hal puso un enlace en el chat. Es un formulario en el que ustedes pueden indicar qué acciones desean realizar, si es que desean realizar alguna. Incluso si no está seguro de lo que le conviene, completarlo nos permite saber quién está interesado y nos ayuda a hacer un seguimiento con más información. Recuerden, cada acción cuenta. Cuanto más se escucha a la comunidad, más difícil será justificar el traslado de este costo a CPS. Asegurémonos de que nuestras voces sean escuchadas. So as you wrap up tonight, on behalf of Kids for Chicago, I just want to say thank you for joining us tonight, for taking the time to learn about this issue and for being engaged in the future of our schools. We'll be following up with an email that includes a recording of tonight's session, so you can revisit anything that we covered. We will also have a copy of this session, of this presentation for your reference. There will be that Google form if you'd like to take action and make your voice heard. And we'll also send a few recent media articles covering this issue in case you want to dig deeper. If you have any questions, my email address is going to be included in that follow-up email. Please reach out to us. We really do want to hear from you. Again, thank you for being here and standing up for Chicago students. We look forward to staying in touch.
Entonces, para terminar, en nombre de Kids for Chicago, solo quiere darle las gracias por estar con nosotros esta noche, por tomarse el tiempo para aprender sobre este tema y por involucrarse en el futuro de nuestras escuelas. Les enviaremos un correo electrónico de seguimiento que va a incluir la grabación de esta sesión de esta noche para que puedan repasar todo lo que hemos tratado. Una copia de esta presentación para que la tengan como referencia y también el formulario de Google por si quieren tomar acción y hacer escuchar su voz. Si tienen alguna pregunta o algunos artículos recientes en los medios de comunicación sobre este tema por si quieren profundizar también. Y si tienen alguna pregunta en el correo que les va a enviar, ahí va a estar el correo de Hal. No duden en ponerse en contacto. De nuevo, gracias por estar aquí y por luchar por los estudiantes de Chicago. Esperamos seguir en contacto. Before we say goodbye, we know that there was a lot of questions that came in. Sometimes they came in English, sometimes they came in Spanish. Sometimes we responded in English, sometimes we responded in Spanish. And so we will also circulate some of the answers and the questions that folks shared this evening. And again, thank you so much for your time. Thank you for your interest in this issue. And thank you for being here this evening. Entonces, antes de decirles adiós, ¿verdad? También sabemos que hubieron preguntas en inglés y contestamos en inglés, habían preguntas en español y las contestamos en español. Entonces, vamos a también incluir esas respuestas, ¿verdad? Para ustedes. Entonces, nuevamente, muchas gracias por estar aquí, por dedicarnos este tiempo y que pasen una feliz noche.